Hola, en este video les quiero mostrar algunas fotos que he hecho con Kodak Ultramax 400, que es de hecho la película con la que me debuté cuando comencé a hacer fotografía análoga. Como su mismo nombre lo sugiere, tiene un ISO de 400 y está balanceado para luz de día o luz diurna. Empecé a disparar mi primer rollo de Ultramax a finales de marzo de 2021, y la razón por la que me decanté por esta película sobre Proimagen 100 y Fuji C200 fue justamente su asa de 400, ya que bueno, por la misma inexperiencia tenía algo de miedo de que fueran a salir borrosas las imágenes. Algo que disfruté bastante de quemar todo este rollo fue que me llevó a visitar distintos lugares bastante lejanos entre sí de mi ciudad, y que cuando por fin las mandé a revelar y las tuve ya materializadas en mis manos, tienen un aspecto pues bastante distinto a todo el trabajo digital que tenía ya detrás de mí. Creo yo que es ya un consenso general que la película usualmente tiene una capacidad de captar los colores pues de una manera más fidedigna, vibrante y con mucha más vida, digamos, que por ejemplo un sensor digital, ¿no? En particular esta película me parece que resalta bastante en el aspecto del grano, ya que es bastante notorio, a diferencia por ejemplo de películas como lo sería Proimagen 100, que incluso a veces parecen imágenes pues digitales. Esta película es muy adecuada si lo que se desea es pues tener muy acentuado pues esa estética general que se comprende como la apariencia del film. En este rollo vieron muchas fotografías que me gustaron, así como muchas que no. Recuerdo que un día me levanté más o menos como por la hora dorada, por la tarde, y vi que en mi habitación pues se filtraba toda esta luz naranja que hacía que se viera pues bastante bonito, y lo primero que hice pues fue tomar mi Nikon N2000 y pues traté de buscar el mejor encuadre que pude encontrar. Ya que vi la susodicha imagen, me di cuenta que el área de las sombras estaba bastante subexpuesta, por lo que quizás debía haber subexpuesto uno o dos pasos más. De nuevo, como esta era mi primera experiencia disparando análogamente, no sabía que sobreexponer generalmente pues es preferible cuando se está usando película, a diferencia de por ejemplo digital. Ya sabemos que en digital pues es mucho más fácil recuperar datos de sombras que por ejemplo de luces quemadas. Esto es totalmente contrario con el film, es mejor sobreexponer que subexponer, ya que como dicen pues la película ama la luz. Mi foto favorita de todo este carrete fue de hecho la última que tomé. Esta fue en una estación del tren ligero, justamente cuando me dedicaba a regresar a casa. Y otra que me gustó bastante fue también una que le tomé a la catedral, donde un árbol con hojas rojas se antepone a una cúpula. Y creo que la presencia de este árbol le da un sentido de profundidad a la imagen que me gusta bastante, así como los colores también. Y eso es todo por este rollo. Algunos sabrán que últimamente los precios de la película se ha disparado bastante y que también pues ha sido bastante escasa. Tuve la suerte suficiente de hacerme con 4 rollos de Ultramax a principios de año, los cuales he estado disparando en estos últimos 2 meses. También les estaré enseñando algunas fotografías digitales que he tomado durante este mismo periodo de tiempo. Veamos qué tenemos. Uno de los primeros lugares donde estuve haciendo fotografías a principios de febrero fue un parque que tiene un mirador hacia una barranca y algunas montañas. En realidad me parece que la vista es mucho más vistosa, vaya la redundancia, más o menos como a mediados de año, ya que esta suele ser la época de lluvias y pues todo se ve tapizado de verde. Pues bien, este color anaranjado seco hace bastante juego con lo que sería el azul del cielo al ser estos colores antagónicos. Estas fotos me gustan por la sensación de escala que dan. Con las montañas de fondo y todo el aire que queda gracias al cielo despejado, creo que sirve a modo de recordatorio de lo pequeño que realmente llega a ser pues un individuo, no solamente en tamaño comparado con la totalidad de lo que sería el mundo, sino pues a la pequeñez que uno tiene también dentro de la sociedad. En este mismo sentido se puede llegar a pensar cómo, a pesar de que nadie realmente pues es una isla y algo completo por sí mismo, muchas veces pues las particularidades o ciertas cosas que son muy valiosas para una persona pueden pasar totalmente por alto para otra persona. Quizás es mucha verborrea, pero pues es el sentido que trato de sacarles a estas imágenes.
Otra foto que hice en este mismo lugar fue este autorretrato utilizando un lente angular, en donde estoy sentado y las líneas metálicas de la banca crean una especie de punto de fuga que desvían la atención hacia mí, y creo que es bastante interesante. La siguiente foto es también un autorretrato que hice haciendo uso de algunas flores, y realmente no me puedo decidir si me gusta más la versión a color o por el contrario la versión a blanco y negro. Supongo que la versión a color pues va un poquito más acorde a toda esta temática floral y hace también que resalte un poquito más el estampado floreado de mi camisa. Sin embargo, la versión monocromática le da, digamos, un toque más surrealista, haciendo que pues al espectador le tomen algunas fracciones de segundo más tratar de dilucidar qué es lo que está viendo realmente. Hice también una pequeña obra gráfica utilizando esta misma imagen, pues quizás aludiendo un poquito a lo que podría pasar en la mente y psique de uno cuando se siente una gran carga de sentimientos y emociones pues consideradas como positivas, ¿no? Una vorágine de emociones. Estas siguientes imágenes las tomé en una escapada que me di hacia un laboratorio bastante conocido en mi ciudad, pero al cual jamás había ido, en busca de película Kodak Vision 500T, la cual es una película que está balanceada para tungstenos y pues hace que todas las luces sean bastante cinemáticas con un tono pues algo verdoso, digamos. En el camino me encontré con esta gatita que era bastante amistosa y pues traté de tomarle algunas fotos, de las cuales pues digamos el 95% salieron borrosas o desenfocadas. También hice algunas fotos de edificios que me llamaron la atención por la zona. Cuando tomé esta fotografía llevaba algo de prisa ya que pues iba algo tarde a la universidad. Sin embargo, cuando salí de mi departamento no pude evitar ver estas aves ahí paradas justamente enfrente de la calle y corrí lo más rápido que pude por mi teleobjetivo y le saqué algunas fotos. Una semana después, cuando finalmente importé todas las fotografías que había tomado a Lightroom, quedé bastante sorprendido. Creo que todos los elementos que hay en ella hace que llamen la atención, ¿no? Que estas tres aves están mirando hacia el mismo lado, como los cables e incluso el posicionamiento de las aves hacen que coincida un poquito con la regla de los tercios, así como también todo el espacio vacío que hay, ¿no? Me parece que sí, resulta bastante vistosa por alguna razón. Esta foto no la tomé yo, sino que me la tomaron en una ocasión que salí con una amiga que también disfruta de hacer fotografías. Y creo que merece una mención honorífica, pues me gustó bastante. Tomé otras imágenes interesantes durante esta misma ocasión, ya que la zona donde estábamos pues tenía una estética bastante bonita. Y ya más entrada la noche seguí tomando fotografías en distintos lugares y esto fue lo que salió. El siguiente lugar donde estuve fue un lugar que de hecho descubrí durante mis años de preparatoria, que es este estacionamiento cuyos últimos pisos pues generalmente están o vacíos o clausurados a la entrada. Y revisando unas fotos de estos años fue que justamente me encontré con una foto que tomé en este estacionamiento y me pareció que si bien era interesante le faltaba pues algo de antropopresencia, digamos, para terminar de cuajar. Así que un día fui un poco antes del atardecer y permanecí alrededor de unos 30 minutos ahí. Logré tomar algunas panorámicas de la ciudad, así como otros elementos que me llamaron la atención dentro del mismo estacionamiento. Y lo que más me gusta de las fotografías que hice de mí mismo fue cómo llega a converger toda la geometría para hacerla bastante vistosa, con esta línea de tráfico que está pintada en el suelo, esta otra línea que se crea por el escurrimiento de luz que se da, cómo ambas líneas se vuelven perpendiculares en un momento y hacen una especie de cruz quizás, que creo que es bastante pues alegórica al tema de la muerte, tal vez. Todas estas líneas en el fondo que se llegan a cruzar con el letrero de no estacionarse. Y si acaso algo hubiera podido mejorar en la fotografía, pienso que pues este letrero de no estacionar hubiese estado alineado justamente con la línea de tráfico. Pero aún así creo que es de mis fotos favoritas de todos los tiempos. Y de hecho llegué a usar una para hacer un cartel en Photoshop, pues que refleja un pensamiento que llegó por mí a esos días, ¿no? Que si bien es creo que bastante obvio, pues es tan obvio que cuando te das cuenta de él, pues te sorprendes. La vida realmente, hablando de dirección, pues sí tiene un sentido, ¿no? Que es ineludiblemente la muerte. Si hablamos ya de un sentido pues filosófico, creo que eso depende de cada persona. En mi caso, pues lo que da sentido a mi vida sería pues crear, ¿no? Hacer pues cosas feas o lindas, pero al final del día pues seguir, ¿no? Seguir en movimiento por ese mismo afán de querer crear algo, ¿no? De hacer algo. Y volviendo al tema del video, 3 de estos 4 rollos de Ultramax, de hecho los tiré con esta cámara que es una Pentax ME. Y ya lo que fue pues el último rollo
lo tiré con una Nikon N2000, que de hecho ya tenía bastante tiempo jubilada porque tuvo una avería por ahí. Y como es la experiencia análoga o la experiencia de tomar fotos afuera en general, pues me estuve moviendo de aquí para allá. Estas últimas semanas he estado cargando pues prácticamente mi cámara donde sea que voy. Y hice muchas fotos de autos. Me gustaría destacar este vecindario que encontré tras descubrir lo que parecía pues un auto abandonado abajo de un cerezo silvestre, cuyas hojas pues ya se estaban cayendo y le daban un aspecto pues bastante bonito a este lugar. De hecho regresé 3 días seguidos, el primero con mi cámara análoga y los siguientes 2 regresé con mi cámara digital. No muy lejos de este lugar me encontré con esta parada de autobús que igualmente tenía un árbol de cerezo cercano. Y en realidad ya había visto este lugar desde semanas antes, sin embargo me olvidé completamente de ella y pues fue hasta entonces que la redescubrí. Desafortunadamente en ese momento ya no me quedaban más rollos de Ultramax, así que tuve que disparar todo en digital. No obstante creo que los resultados pues fueron bastante buenos. Algunas imágenes de mi último rollo salieron con algunos escurrimientos de luz morado, lo cual no estoy seguro si fue por acción de mi cámara o si tuvo que ver más bien con el proceso de revelado. Ignorando que esto pues se podría considerar como un desperfecto, pues creo que le da una apariencia bastante interesante también, incluso pues le da un cierto valor artístico mayor a la fotografía. Disparé algunas cosas a mi criterio irrelevantes, más que nada porque estos eran ya los últimos cuadros que tenía en el rollo y quería cambiar al siguiente. Esta imagen no tiene nada de interesante en particular, pero cuando la tomé recuerdo haber volteado hacia el lado y haber visto pues a estas personas caminando hacia el horizonte, ¿no? Y supe que tenía que tomar la foto. Y como digo, no creo que sea pues muy especial. Sin embargo pienso que aunque no sea nada del otro mundo, pues sí resulta llamativa, ¿no? Por estas hojas del árbol que le dan una sensación de profundidad. También este pequeño destello que se logra ver gracias al reflejo del sol en el automóvil. Como conclusión yo les podría decir que este es un muy buen tipo de película, especialmente pues por los colores que te da como con un tono dorado y el contraste entre medio y alto que tiene. El grano de esta película es bastante notorio, lo cual considero una ventaja a diferencia de otros tipos de películas, como ya he mencionado, por imagen 100. Disparar con film es todo un proceso artístico que se distingue del digital, que por supuesto también es un proceso artístico aparte, pero pienso que te incita quizás a desacelerar un poco e intentar darle una mayor intencionalidad a tus fotografías. E incluso pues toda esta parte que implica la interacción humana en el sentido pues de que vas a revelar tus fotografías a un laboratorio, hablas con la gente, quizás bueno yo he llegado a discutir ahí con los mismos trabajadores del laboratorio al que frecuento pues sobre cómo tomé algunas de mis imágenes y también pues tener tus negativos, poder verlos antes de hacer la inversión de color y sobre todo tener algo pues tangible y palpable pues hace que todo este proceso de hacer fotografía análoga pues se vuelva mucho más recompensatorio. Oh, y casi lo olvido. En este periodo de tiempo también realicé un pequeño cartel que creo que es bastante fidedigno al estado del arte actual que hay en la fotografía análoga, o al menos esto considero yo. Y bueno, esto es todo por este video. Les agradezco infinitamente haberlo visto y hasta la próxima.